Bueno, esta vez les traigo un poquito de algo muy agradable. Sobre todo que no traigo noticias, no traigo farándula. Esta vez traigo algo que he visto que a muchos de nuestros seguidores les gusta y es la literatura. Y tengo como invitado aquí a Luis Gabriel Castro. Él es colombiano y pues ha venido a hablar un poquito con ustedes y hacernos conocer cosas muy interesantes. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Luis, madre mía, Luis Gabriel. Bienvenido. Muchas gracias. Contento de estar en tu programa. Gracias también. Bueno, hablemos un poquito, ¿quién es Luis Gabriel Castro? A ver, un padre de familia de 50 años, ya casi. Esposo, colombiano. Sí. Estudié administración de empresas en Colombia. Luego fui a Madrid, a España, a hacer un máster en comercio exterior. Estuve viviendo allí. Pues, fui con la que era mi novia, que hoy es mi esposa. Oh, vinieron juntos. Sí, ay, sí. Qué bonito. Cuando llegamos a Madrid ya teníamos casi 10 años de novios. Ah. Nos conocemos desde muy jóvenes. Ok. He leído un poquito tu biografía, sé que tu padre hizo un poco de política, pero también escribía. Tu madre también escribía. Cuéntanos algo. ¿Ellos te han inculcado o fue tú mismo que quisiste iniciar en la escritura? Mi padre es abogado. Sí. Todavía es todavía activo, por decirlo, todavía trabaja, por decirlo de alguna manera. Y ahora mismo su función es, él es abogado defensor de víctimas del conflicto armado. Y él escribe, pero escribe para sus cosas de abogado. Esos abogados de antes que escribían todavía, que escribían prácticamente a máquina, tienen una redacción muy hermosa. Eso pues a mí me gusta mucho leerlo, como las cosas que él dice, que él cuenta. Y eso por parte de mi papá. Eso me dio acceso a muchísima documentación con relación a casos reales de masacres, de todo esto que ha vivido Colombia en esa guerra eterna, paramilitarismo, guerrilla y bueno, eso por parte de mi papá. Por parte de mi mamá, una poeta barranquillera, Gladys Patrón. Y pues por parte de ella puedo decirlo que tengo la parte poética, ¿no? Aunque tenemos formas, bueno, mi mamá ya murió y digamos que teníamos formas de escribir muy diferentes, pero me viene por ella, me viene por los dos. Eso sí. es. Y por parte de mi papá, de su tío abuelo, era un poeta famoso en Colombia. El libro, de hecho, a las personas que lo leen, algunas personas se dan cuenta que oculto está el nombre de ese poeta. Ok, o sea que vienes de familia literaria, sí. Se puede decir, ¿no? ¿Cuándo te nace el escribir? ¿Qué edad tenías cuando se te despertó esas ganas? recuerdo una fecha, un momento dado. De hecho, lo descubrí, podemos decir que lo descubrí hace poco. Ah, o sea que no llevas mucho tiempo de escritor. Claro. ¿Cuántos años llevas? Te explico. Sí. Una vez que sucede la muerte de mi madre, de este familiar, estoy haciendo pues el duelo, no lo supero, no me cuesta mucho superarlo. Y mi esposa, para ayudarme en ese duelo, me saca una cantidad de papeles escritos a mano. Me dice, mira, ¿por qué no pasas eso en un computador e intenta con eso distraerte un poco?
¿De quién eran las escrituras? Mías. ¿Tuyas? Sí, escribía ok. a lápiz. Ok. Escribía todo a lápiz. Y de allí, de todo eso, entonces, claro, empiezo a recordar y me doy cuenta, bueno, sí, es que sí escribía, pero no lo hacía de una manera ordenada. Escribía cuentos, escribía Ok. muchos cuentos, los dejaba, nunca los editaba, nunca los revisaba, sino que los iba almacenando y iba almacenando. Y de esos cuentos nacieron pues este libro y el otro que va a salir ya casi. Ok. O sea, que eran escrituras que tú ya las tenías hechas y fuiste sacando las partes más importantes, porque veo que en una parte del libro habla sobre la, como acabas de decir, la vida de las guerrillas, sobre todo de la gente que pasó por ese camino, que fue víctima de eso. En alguna parte del libro tú hablas también de eso. Sí, es que como te digo, cada vez que yo tenía una historia en mi cabeza o algo que me atormentaba de alguna manera, porque estos libros en realidad es una manera de liberarte. Okay. Este libro son cosas muy, muy personales y entonces es como una manera de liberarte. Y esas cosas yo las escribía como para sacarme de dentro algo que me molestaba. ¿Son recuerdos tuyos? Pueden ser cosas que... Son fantasmas. Ok, Fantasmas que vas teniendo en la cabeza, cosas que te molestan, que te incomodan, sobre todo que te incomodan y que si no las sacas te pueden destruir. Entonces este libro es fruto de eso, de muchas de esas cosas. O sea, el libro lo puedes leer de muchas maneras. Lo puedes leer de una forma muy plana, como lees cualquier libro, una historia, que te puede gustar más o menos, y es una historia que comienza y termina. Esa es una parte del libro. Hay otra gente que tiene otra lectura. Al fin y al cabo, yo soy de los que pienso que una vez que tú pones el punto final, el libro es propiedad de quien lo lee y lo interpreta a su manera. Okay. También tiene esa interpretación, esa crítica social tan dura, tan sarcástica, porque no encontré otra manera de escribirlo sino así, de la sociedad colombiana y de todo lo que de alguna manera hemos recopilando. Vivimos y mucha gente sigue viviendo. Y otra manera de leerlo es descubrir por qué escribo esas cosas y de dónde vienen. Entonces esa liberación que te decía de esos fantasmas, intento liberar, creando personajes. ¿Podrías decirme en este punto cómo tú haces para separar la ficción de la realidad? En el libro hay eso, ¿ah? Sí, a veces es tan complicada esa pregunta, a veces ni yo mismo lo sé. Y aquí en el libro hay un pasaje que para este libro se utilizó un narrador, por decirlo de alguna manera, pero un narrador que entra, que te da su opinión como si no te... No, yo te doy mi opinión, a mí no me importa lo que tú piensas, pero yo quiero darte la mía. Okay. Entonces este narrador, por eso es que el libro es una novela escrita como un ensayo. Y eso es no había otra manera de escribirlo así. Y el narrador en una parte dice, voy a intentar explicar esto o narrar esto de una manera ficticia, porque es que si les cuento la verdad de lo que pasa, sería demasiado duro, fuerte. Okay. Entonces él, digamos que de alguna manera se ríe de la sociedad, se ríe de lo que somos, de lo poco que somos, para explicar las cosas. Ok. En el libro también hay un río. El río. Sí. Cuéntanos el río. De la portada. A ver, el río es una metáfora, en realidad. ¿No existe? Sí existe. Okay. Pero para la novela, el río, ¿qué trae un río? Trae la vida, ¿no? Trae la prosperidad, el progreso, ¿verdad? Es por el río que llega la gente al pueblo, que el pueblo se desarrolla, pero también se lleva a los muertos. Ok, pero el río en sí, ¿cuál es el nombre del río? Sinú. Ese río existe. ¿Por qué el río? Cuéntanos por qué ese río exactamente. ¿Por qué el río? No sé si va a sonar muy duro, pero es que a mucha gente la mataban a machete y con motosierras y la tiraban al río.
en ese río. Sí. Entonces, Qué fuerte, ¿ah? es muy fuerte. Eso hay que descubrirlo leyendo las páginas, porque este narrador que yo te decía, este ensayista, como le llamo yo, él cuenta las cosas con una hermosura, y él habla del atardecer, de qué bello es el atardecer y cómo el sol está suspendido en lo alto del río y los pájaros y todo. Te hace y tú te sientes, meterte en la historia. Entonces tú te sientes, qué bonito es ese río, quiero conocerlo, pero hay un punto aparte y entonces te dice que ahí van los muertos, que el hijo, yo no sé, de la señora Hortensia, por favor, sáquenlo. Y cosas que uno ve allá, por favor, saquen lo que se le está pagando, porque le pagaban a la gente para sacar los muertos, como si fueran peces. O sea, eran cosas horribles, pero era así. Entonces, pero claro, era la realidad, sí, realidad. Sí. Cuéntanos el personaje en sí. ¿Por qué él? ¿Tú es un reflejo de ti en él o también es un personaje que lo han querido poner? Todos los personajes tienen algo de ficción y algo de realidad. Miguel, como Miguel, el personaje principal, es un escritor que vive mucho tiempo en Europa, que está huyendo de todo ese pasado, digámoslo de alguna manera, y en un momento determinado un fracaso personal, familiar, la que es su pareja, lo hace regresar para encontrarse con él mismo. Él está harto no lo sabe en ese momento, pero está harto de huir, de correr. Y cuando llega a su casa natal a recordar todas esas cosas... Porque él vuelve al país, ¿no? Él vuelve a Colombia. Él vuelve. Pero vuelve ¿por qué? Para reencontrarse. No lo sabe. Él se fue y ya está. Él está buscando respuestas. Él no sabe lo que le está pasando. Él no sabe por qué se ha acabado su vida que tenía organizada. Pero es que aquí es donde volvemos a lo que nos pasa a muchos. Todos esos traumas vienen de niños, de antes. Sí. Y si no te lo dice un psiquiatra, un psicólogo o alguien que te ayude y no te ayuda a superar esos traumas, te van a entenderlos, te van a seguir afectando y van a seguir afectando tu relación de pareja, tu relación con los demás, porque soy tímido, porque soy agresivo, porque todo eso viene de antes. Entonces Miguel llega a redescubrirse y su padre tuvo que regresarse a su raíz para redescubrirse. Casualidad de la vida, él va huyendo de su fracaso, un fracaso con su compañera, su novia, su compañera, su amante. Y cuando llega allí, como que se enfrenta a fantasmas que había olvidado. A cosas que le habían sucedido, y todas esas cosas obviamente lo van a ayudar a reencontrarse con él mismo. Obviamente también tiene la ayuda de las mujeres. Son fundamentales en el libro porque son las mujeres las que sostienen la sociedad. Son ellas con su voz pasiva, ellas no son las que cogen los fusiles para ir a matar, ellas no son las que, pero ellas son las que sostienen todo. Entonces Miguel, con ayuda de una mujer, de varias, va a lograr entender qué es lo que le pasa, qué sucedió, y va a ver que todos esos episodios de violencia están ligados a él. Él no puede escapar de eso. Yo me pregunto, y pienso que todos nuestros seguidores se preguntarán, ahora tú vives en Suiza, los paisajes, la naturaleza, Suiza en sí, ¿te aporta algo a la escritura? ¿Cómo haces, estando en el extranjero, transportarte a la vez, ¿no? Porque para escribir te estás un poco transportándote y viviendo fuera de tu país. ¿Cómo haces para escribir? ¿Cómo te diría? ¿Te aporta algo? Suiza me da la tranquilidad. Okay. La tranquilidad de tener una bella familia, unos bellos hijos, yo no soy rico para nada, pero tener una estabilidad económica. De alguna manera eso me permite leer, sobre todo leer y escribir, porque es que un escritor, no sé, hablo por mí, pero en general,
Un escritor 80% del tiempo lee y 20% escribe. Entonces, ¿qué me aporta Suiza? La tranquilidad. ¿Qué me aportan los paisajes? Esa tranquilidad. Eso como que ver las cosas desde arriba, desde otra perspectiva y no desde abajo, sabiendo que estuve allí. Porque son sociedades muy diferentes. Y en sí, pues... Sí, son sociedades diferentes, muy diferentes. Y el hecho de estar aquí, yo he intentado muchas veces hablar con personas de aquí que hablan español y que han leído el libro, y ellos muchas veces no creen que es esa fantasía, ese realismo mágico del que hablaba García Márquez. Okay. Y para ellos es un realismo mágico, para nosotros es una realidad. Entonces, cuando nosotros decimos las cosas, las contamos muchas veces desde una perspectiva que para nosotros es, en cierta manera, realidad. Para ellos parece como una ficción. Como una ficción, sí. Como algo diferente. Algo que no existe, que no es verdad. Algo pero está ahí. Que está allí. Pero está ahí. Que sucede y que ha sucedido. Entonces, si bien este libro es ficción, se han cambiado muchas cosas. Hay mucha realidad también. Hay mucha realidad, sí. Hay mucha realidad. ¿Te ha cambiado Suiza? ¿Has sentido que has cambiado? Sí, de alguna manera sí. Suiza, como te decía, es tranquilidad. Es esas cosas que necesitas vivir. No puedes estar siempre al 100% con la angustia de la vida diaria, ¿no? Como te decía, a mí me encantó Madrid. Nosotros vivíamos en Madrid, me encanta Madrid, me encanta España. Pero las personas de pronto que pueden vivir allá, que vienen de Colombia o que vienen de Sudamérica, sí, pueden regresar a esos mismos fantasmas económicos que te han atormentado tanto. Y eres una persona que te consideras con capacidad para hacer muchas cosas, pero estás pensando en sobrevivir. Okay. Y todo tu tiempo es para sobrevivir. Entonces, claro, yo recuerdo de mi época en España, muy feliz por el nacimiento de mis 2 primeros hijos, de mi esposa, pero nunca tenía tiempo para nada. Trabajaba en las noches en una discoteca, de día, como técnico informático. No tenía tiempo para nada. Y apenas para dormir y ya. Oh, fantasma. Bueno, pensemos que para nuestras generaciones va a ser un poquito diferente, sí, pienso yo. Sí, claro que sí. Pero para bien, yo no... Sí. Yo vine aquí a este país como una manera de salir adelante. Me sentía joven, me siento joven, pero en esa época me sentía todavía joven. Y la verdad es que me ha ido muy bien. Conseguí un trabajo como todo el mundo, un trabajo sencillo, que me gustaba. Y en esa empresa, digamos que he ido subiendo, pero no como quisiera, porque me he encontrado muchas barreras. Entonces, bueno, ya sabrás, te podrás imaginar, sí. Aprender el francés con casi 40 años no es lo mismo que como 20. Joven. Y he tenido ciertas dificultades, pero bueno, he salido adelante. Sin embargo, te dio la estabilidad que tú buscabas para seguir escribiendo. Para seguir escribiendo. Y para poder hacer lo que veo que te gusta mucho, que es hacer tus libros. Porque no es el único libro que tiene, ¿me permites? Sí. No es el único libro que Luis Gabriel tiene. Tiene algunos más. De hecho, nos va a contar ahora qué proyectos tiene para el futuro. Sí. Como te decía, mi papá, cuando publiqué mi primer libro, me envió unas notas de prensa, que había periódicos que publicaban en Colombia. Y entonces ahí me di cuenta que, hombre, claro que sí lo hacía, pero como no lo hacía de una manera formal, no lo hacía con ánimos de escribir una novela. ¿Tú publicabas en periódicos en Colombia? Ok. Entonces ahí hay unas publicaciones sobre los atentados de Madrid,
sobre Ok. cosas así muy, muy dolorosas, ¿verdad? Ujú. Y bueno, luego todo lo que escribía ya Claudia, que es la que se organiza, ya se encargaba de, bueno, esto ya no puede quedar en papelitos por ahí tirado, porque si yo lo hubiera cogido, a la basura. O sea que tienes una manager Sí, dura de roer, ¿ah? Porque te empuja y bastante, ¿ah? ella es la que se encarga de la organización de todo, el hecho de que yo esté aquí. Estás aquí, pues, sí, es Claudia. Sí, y bueno, sobre el segundo libro, que este libro que se llama Penumbra, La Penumbra, se llama, Ya. mantiene una línea, está escrito de una manera diferente, está escrito de una Ok. manera un poco diferente. Es un libro, no es una poesía, pero es muy poético. Ok. Es un homenaje a mamá, como este también. Y también es una crítica social sobre todos los Ok. episodios de violencia, pero ya dejo allí ya muchas cosas personales. Ya allí, digamos que no es un libro fácil de leer. Ok. Es un libro Es para la una- gente que le gusta la literatura y Es que lo que- busca algo diferente. Sí te va a gustar mucho. Ok. Pero hay que decirlo, ni este ni el otro buscan remover algo dentro de ti. No sé si entiendes, busca como que, Sí, sí. como que sientas, pero ¿cómo somos? ¿Cómo podemos hacer eso como sociedad? Eso es lo que buscan estos libros. Ok. El libro que está por salir, dices que son de periódicos que tú... No, de- es un libro de ficción también, Ok. donde se utilizaron casos reales. Ok. Y en ese libro, por ejemplo, se narran de una manera cinematográfica, como me dijo alguien que le parecía, varias masacres. Ok. Una por parte de lo que de lo que era la guerrilla. También está basado en Sí, Colombia. está basado en Colombia, está basado en hechos reales. Ok. Los personajes son creados de la ficción. Se les Aunque intenta- pudieron haber existido. Sí, pudieron Ok. perfectamente haber existido. Ok. Y también se narra una masacre que los colombianos recuerdan mucho de los paramilitares, que fue la masacre de Mejor Esquina. Ok. Y bueno, allí sí tuve acceso a muchísima información, muchísimos periódicos, muchísimo de información de mi padre también. Y bueno, logré sacar ese libro creando una pareja, dos personajes, y también ese libro tiene algo oculto como todos, que es esta parte mística de querer ayudar a alguien, un miembro de mi familia que no es capaz por eso se llama La Penumbra, no es capaz de ver. Ok. Y es la historia de una persona que se quiere suicidar. Busca solucionar así sus problemas. Y ni la muerte le llega, porque es que la muerte se burla de él. Porque en este libro que va a salir, si lo descubres, la muerte también te habla, se burla de ti. Ok. Como te decía, cada personaje que yo creo, cada uno tiene algo de mí. Y Ok. por lo general tienen lo malo. Bueno, habrá que leer el libro y, para... y ya quisiera yo que tener la bondad de muchos. De pronto es que como esa envidia que me da de tener la bondad de un curita viejo aquí que sale aquí, o el perdón de una víctima del paramilitarismo, tener esa capacidad de perdón, De perdonar. de perdonar, porque buscando ese perdón que ella es capaz, de pronto yo no fui en su momento no fui capaz de perdonar, ¿no? Y ya cuando la persona pues no está, te cuesta mucho más, aunque tú quieras gritar ese perdón, pues ya no puedes porque ya la persona no la tienes enfrente. Entonces, claro, Y eso muchas veces nos marca y mucho. Eso Tener eso ahí. si te lo dejas por dentro te puede consumir, porque ya no puedes decir las cosas. Ya, ¿qué más da? ¿Para qué? Si pudieras regresar el tiempo, esos últimos momentos vividos, ¿para qué esa pelea? ¿Para qué esa discusión? No tenía sentido, sí, ¿no? Sí. No tenía sentido. ¿Cómo describirías tú tu forma de escribir? A ver, ¿cómo describo yo de forma de escribir?
A veces duro días, semanas sin escribir. Ya. Y a veces me meto en mi cabeza únicamente y puedo comenzar a las 2, 3 de la tarde y no darme cuenta que son las 7 de la mañana. No darme cuenta. Muchas veces, como le decía, ahora que me preguntas cómo escribo, pues estoy durmiendo y sueño con los personajes, sueño las escenas y me tengo que levantar corriendo a escribirlas. Porque Claudia ya está acostumbrada a esas cosas, a escribirlas de alguna manera en un papel como sea, porque si no al día siguiente se me han olvidado. Y muchos de esos diálogos nacen de sueños. Mira, muy interesante porque no, pues acabas de decir, no es que te sientes a las 7 de la mañana y empieces, sino como te va surgiendo, sí. como viene en tu cuerpo la necesidad, estoy motivado y ahora me pongo, o lo que acabas de decir. Sí. Pues, ¿tú crees que para ti ha sido difícil a la vez estar fuera de Colombia para poder escribir? ¿Se te hizo difícil? Hablemos de muchos escritores, porque pienso que habrá muchos escritores o gente que ha empezado a escribir, lo quiere hacer y tiene la habilidad de escribir, pero se encuentra en otro país y no llega a conectar quizás con eso que quiere. En tu caso. Yo me encontré con... Es muy, muy difícil abrir las puertas de las editoriales. Okay. Que alguien te lea, que te apoye. Es muy, muy, muy difícil. De hecho, yo estuve a punto de decir, no, yo dejo esto. Pero bueno, tuve la asesoría, la buena asesoría de profesionales, de una poeta, amiga de mi mamá, que fue la persona que me leyó primero y que me dijo, hay potencial, pero cuidado, escribir no es fácil. Es muy difícil escribir un libro, muy, muy difícil. Y yo lo puedo decir que sí. Y yo pensaba que era escribir y ya. Sí, mucha gente piensa eso. Escribir una historia es sentarme y yo lo que tengo en mi mente le voy narrando y luego lo acomodo. Lo que tú dices, y me he encontrado con otra escritora que también más adelante le entrevistaré, es una mujer ecuatoriana. Igualmente, y ella me contaba eso, que fue así, que ella creyó que sentarse y escribir todo lo que ella tenía en su cabeza, todo lo que ella pensaba, todo lo que a ella le sucedió. Pero cuando se puso, se encontró que empezó muy bonito, pero cuando quiso seguir, no pudo, no hallaba cómo seguir. Sí. Hay una parte que es tu capacidad poética. Ya. Tiene mucho que ver, yo creo. Entonces tienes esa capacidad poética de ver las cosas de una manera diferente, de ponerle palabras a las cosas. Y luego tienes una parte que normalmente los escritores no tienen, que es la parte intelectual. Me explico. Un poeta puede ir al campo y admirar la belleza de la naturaleza, ¿verdad? Puede ponerle palabras a esa belleza que ve. Pero de pronto va a necesitar una persona que conozca bien la estructura poética para decirle, mira, vamos a darle esta forma. Okay. A mí me pasó algo parecido. El libro tenía mucho potencial, pero el libro no estaba corregido. Porque para escribir un libro, ahora ya lo aprendí, ahora es mucho más fácil, es mucho más fluido, porque sé qué es lo que piden de alguna manera la estructura que piden los editores. No sé. Pero al principio no era así. Entonces aprender es como aprender a bailar, ¿verdad? Y con un editor, cuando yo hablo, porque tú tienes un editor, una persona que está contigo en el trabajo de edición. Que te puede guiar, vamos a pensar, al principio con esta persona, que ya había sido editora de otros autores, que es su trabajo encima, me costaba mucho aprender a bailar con ella. Nos dábamos muchos pisotones. Y lo más difícil fue aprender esa manera y que ella me enseñara mi manera de escribir.
porque cuidado, que ella no estaba de acuerdo muchas veces con las cosas que yo decía, pero me enseñó una cosa que se llama mi voz. Ok. Mi voz, y eso me costó mucho sacarlo. Entonces ella me decía, ¿te das cuenta cómo es tan bonito lo que estás diciendo ahora, lo que estás escribiendo, aunque estés hablando de una masacre? ¿Cómo lo estás haciendo? Eso es lo que tienes que hacer, de esa manera. Entonces, eso fue muy difícil. Ese trabajo de ortografía también, de redacción, de llevar las cosas con una estructura y no perderme. Eso me costó mucho, porque mi mente a veces se iba y... No, espera un momento, terminemos, desarróllame lo que estás haciendo, porque si no te me vas a ir. Okay. Bueno, entonces, claro, con ella aprendí a bailar. Aprendimos a bailar muy bien. Y pensar que, mira todo lo que nos has contado, todo el trabajo que conlleva hacer un libro. Y luego para que lo poco que cuesta. Para que termine, como digo yo, a ella no le gusta que lo diga, pero bueno, que termine de pisapapeles en cualquier sitio, porque muchas veces la gente no lo lee. A Borges, coges el libro y si no has leído mucho, lo cierras y lo dejas. Y lo dejas. Pero luego, cuando empiezas a leer otras cosas y vuelves a coger ese libro, digo, pero ¿cómo yo me perdí esto? Pues este libro, en realidad, como te decía, no es que quiera agradarte. Lo que quiere es que pienses, que se te mueva algo por dentro. ¿Tú dirías que el libro es para todo tipo de personas? ¿Es fácil de leerle? Es fácil de leer. Tú puedes leerlo linealmente. Ok. Y verlo como una historia, ¿verdad? Una historia de un personaje y te engancha. Porque el libro tiene cosas que hacen que quieras saber qué es lo que pasa. Qué es lo que pasa, como una película, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el final? Entonces te deja en esa tensión hasta el final de qué fue lo que pasó. Pues eso fue lo que a mí me llamó la curiosidad. Yo ya tenía, entre comillas, anotada una entrevista contigo. Y resulta que pues en una reunión salió a conversación, pero no hablaron tal libro, sino que la una le preguntó a la otra, ¿ya te acabaste el libro? Y ella contestó, ay, ya me quiero acabar porque me ha enganchado tanto y a mí me gusta leer. Y le digo, ¿y qué libro es? Y cuando me habla de ti, le digo, mira, yo estaba planificado una entrevista con Luis Gabriel. Y tú me estás contando una parte de que el libro pues engancha sí. Y sería muy, pero muy, muy interesante y recomendable de que la gente que nos sigue, es una manera también de autoeducarse, yo considero. La lectura es muy, muy importante para los seres humanos. Y esta vez, ¿qué más? Una literatura de un latino. Sí. De una persona que vive en Suiza, que no sé cómo hace para vivir aquí y conectarse con Colombia. Porque después de muchos años perdemos un poquito eso, la conexión. ¿Cómo haces tú para estar conectado? ¿Qué te conecta? Bueno, yo intento ir seguido. Okay. De hecho, voy a ir el 24 de abril. Viajo. Voy a viajar. Y vuelvo al río, vuelvo a la casona. Ok. Vuelvo a la casona, a las lluvias torrenciales, a dormirme con la lluvia golpeando el techo como si se fuera a acabar el mundo. Y a ese río, atravesar ese río, ¿verdad? Con esas corrientes que tiene, a sentarme. Yo necesito esas cosas, necesito esa naturaleza. Okay. Y también necesito esas historias de la gente, ¿no? También necesito alimentar tu... Sí, de mis amigos, cada personaje tiene algo de pronto de lo que yo he vivido. A algunos les doy la cara de alguien que yo conozco y eso me facilita muchísimo la escritura. Okay. Hay un personaje aquí que se llama Porfirio, que es un personaje que es adorable, ¿no? Y Porfirio es un profesor de universidad. Y Porfirio está basado en un profesor que yo tuve y que fue asesinado.
cuando estaba en el colegio. Cada vez que hablas del libro, para mí me despiertas un interés y yo espero que a todo el público que nos está escuchando también le haga ese interés, le despierte ese interés. Mismo yo pienso que en mi caso, al ser ecuatoriana, pues yo no he vivido lo que Colombia ha vivido y quizás por eso también es como que me despierta mucho el interés. Pero también como colombianos, yo pienso que revivir un poco eso no está mal tampoco. Y de la forma que creo que tú lo haces, como una historia. Testimonio de lo que sucedió, que no se olvide. Que no se olvide que eso es, sí es verdad que es el pasado, pero también es el presente, porque es una historia. El libro tiene una parte que yo no sé de dónde me vino y la editora me dio genial. En Colombia se habla mucho de los falsos positivos. No sé, falsos positivos son las personas que eran asesinadas, campesinos, eran hechos, las hacían pasar por guerrilleros, los vestían de guerrilleros, los tiraban al monte y encima la persona que lo mataba cobraba por haberlo matado. Entonces, sí, eso se llama, eso se llama falso positivo. Los falsos positivos en Colombia, ¿verdad? Y entonces el libro empieza a narrar la historia, el ensayista, y entonces al final se dice, eso es lo que tiene lo falso de positivo, porque se recrea la ficción como algo falso, y eso es lo que tiene lo falso de positivo. El libro juega con las palabras, a veces te echa para atrás los dichos que de pronto tú conoces de esta cultura popular, pero te lo dice al revés, como el ensayista hablara al revés para llamarte la atención de todas esas cosas. Sí. Pues para cerrar nuestra conversación, me gustaría también que des un mensaje a la gente y sobre todo a los escritores que están quizás por tu mismo camino. Sí, yo estoy en el mismo grupo de ellos. Digamos lo que una cosa es escribir como placer, como gusto. Otra cosa es lanzarse. Cuando tú te lanzas, te expones. Entonces tienes que tener una madurez muy grande, tienes que hablarlo muy bien con tu familia, porque tú te estás dejando allí cosas muy íntimas también. Entonces es un acto de valentía, primero que todo. Entonces tienes que buscar primero ese yo interior, eso tuyo que te va a... Es tu voz. ¿Cómo quieres contar las cosas de una manera correcta? ¿Verdad? Y luego pues tienes que lanzarte. Tienes que presentar tu libro a muchísimas editoriales. Te van a decir que no. Te van a decir que no. Es la primera respuesta que deben esperarlo, el no. Pero eso no quiere decir que tu libro sea malo. Y hay casos e historias muchísimas como La hojarasca de Gabriel García Márquez, su primer libro, que fue rechazado por muchas editoriales. Hasta que un amigo suyo, le dijo, déjame el libro, yo lo organizo, ¿verdad? Le intento organizar todos esos papeles tirados que tienes allí y yo lo miro. Este era un amigo que era un escritor profesional, revisa el libro, le da cierto orden, lo presenta a una editorial y hoy sabemos lo que significa la hojarasca para la humanidad, ¿no? El primer escritor profesional que leyó mi libro lo destrozó por completo. Pero me dio unas recomendaciones y yo intenté seguir. Y entre esas recomendaciones, mijo, hágase editar. Porque si yo lo hago... Fuiste perseverante también. Sí, se puede decir que no te rendiste a la primera que te dijeron no. Continuaste a luchar y la vida es eso, la vida es una lucha. Y mira, ahora tu libro ha salido. Sí. Y pues, ¿dónde lo pueden encontrar? Ahora la parte más importante para que el público sepa dónde... si no te quieres mover de casa, pues sobre las plataformas Amazon lo puedes pedir y te lo envían a casa directamente. El libro es de Universo de Letras, una editorial del Grupo Planeta. A este planeta. Con lo cual en España está en todas partes y si no está en una editorial, ellos te lo piden y te lo envían al día siguiente o... Lo puedes conseguir en Casa del Libro, en la Casa del Libro en España lo puedes encontrar. Y
y si no como te decía, en Amazon, en estas plataformas. Ok. Y aquí en Suiza no hay una manera... físicamente no, físicamente Por internet. lo puedes pedir por internet Ok. y te puede llegar, y te llega a tu casa. Que quizás es la manera más fácil. Es la manera más por fácil. internet ahora se maneja mucho la Sí, compra. sí, exactamente. Es la manera. Las librerías como tal de hoy en día, que nos gustaba tanto ir y el olor de ese papel, hablar con el librero, qué libro tienes, qué me recomiendas, eso ha desaparecido mucho. Entonces, claro, ya no hay tantas librerías como antes. No. Ahí, si pensamos en Lausanne, todo el mundo me va a decir la misma. Sí. Tal sitio, allí. Y si no es allí, no. Y allí, pues sí, hay unas personas, pero unas personas que no han leído tu libro, que no te van a hablar de él. El librero de antes conocía sus libros, se los había leído, le recomendaba a la persona, mira, léete esto que me llegó, que es impresionante. Bueno, una manera, como te decía, es a través de la Casa del Libro. A los que están en España hay una plataforma que se llama libros.cc. Ok. Que lo envía rapidísimo también, prácticamente el mismo día te lo envía. Ok. Y bueno, si no estás en España, en cualquier parte del mundo, lo puedes comprar por Amazon, ¿no? Sí, por Amazon. ¿El valor? El valor en Amazon creo que son 25, si no estoy mal, 25 euros, luego el envío, aparte el envío. Y bueno, eso es lo que... Sí, pues nada, ahora les recomiendo leer sobre todo este libro, y más adelante si me dejan mensajes y hay gente, un buen grupo que les gusta leer, podemos nosotros los latinos crear un espacio para la lectura, que esto ahora está funcionando mucho en Zúrich, no sé si has visto, que se reúnen en un espacio, se reúnen hasta 100 personas y únicamente es para leer, pero claro, se pasa un momento agradable con la gente que le gusta leer. Así que si quieren que hagamos eso, déjennos un mensajito y ya saben, en Amazon hacen el pedido del libro. Les dejaré yo aquí abajo pues cierta información para que sepan dónde encontrarle, el nombre completo del libro. Y con nosotros, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Gracias a ti. Te agradezco un montón. Me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho lo que me has contado. Y creo que el público también está muy animado para comprar el libro y luego dejarnos los mensajes. ¿Qué parte les ha gustado del libro? ¿Qué han encontrado en el libro? ¿En dónde se identifican? Porque también Luis nos ha explicado un poquito que nos identificamos nosotros en ese libro. Así que déjenme los mensajes, síganos por todas las plataformas como Swiss Latino y en el programa Aquí te enteras. Que hasta la próxima. Y miren todos los capítulos que tenemos, Chao, chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao, chao.